Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Almuerzo con Dios y este segmento de charlas con Norma, que tengo un invitado muy, muy especial, una persona a quien estimo mucho, que he tenido la oportunidad de compartir por mucho tiempo y muchos años y de verdad nos entrelaza una amistad junto a su esposa Dianita. Omar Méndez, bienvenido a Almuerzo con Dios, a Charlas con Norma. Qué rico tenerte Gracias, aquí. Normita. Gracias por invitarme a tu programa y muy complacido de estar aquí. Bueno, decíamos que esta charla con Norma es su testimonio. Eh, ¿Dónde naciste, Omar? Bueno, yo nací en Cali, Colombia, hace 52 añitos. Jovencito, pollito. Jovencito, pollito. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié administración de empresas, soy administrador de empresas de la Universidad del Valle y llegué a Estados Unidos en el año 96, 1996. ¿Y por qué la decisión de venir a Estados Unidos? ¿Por el famoso sueño americano? Fíjate que al comienzo no era así. En los 90 en Colombia estábamos atravesando, bueno, una de las tantas crisis que hemos atravesado. El tema del empleo, el tema de como el desarrollo de los jóvenes, estaba muy complicado y digamos que Estados Unidos pues lo miraba como algo temporal, como para venir aquí a aprender o mejorar el inglés y tal vez conseguir algo de capital y regresar a Colombia, a vivir allá. Estaba muy contento viviendo en Colombia, muy amañado. Bueno, lo que hizo que yo conociera a Omar fue precisamente que en el 2010 tú llegas a Casa sobre la Roca en la iglesia en Orlando. ¿Qué pasó en tu vida en ese año 2010? Bueno, estaba pasando una situación bien complicada porque estaba atravesando un divorcio, una separación, dejar unos hijos atrás. Realmente pues esa fue, digamos, la circunstancia que el Señor usó para traerme a su redil. Llego por invitación de un amigo muy cercano, Luis Arias, em, que pues conocía de la situación que estaba viviendo y entonces pues me presenta a Jesús y pues tuve la gran bendición de que llego a la iglesia con el propósito pues de poder recuperar ese hogar y de restablecer todas las cosas. Sin embargo, pues las cosas no se dieron. Entonces, pues fue algo muy fuerte, pero al mismo tiempo, pues sabía que aunque había perdido algo que buscaba, había ganado al Señor. Y eso pues fue lo que me alentó a seguir adelante. Bueno, yo recuerdo de Omar algo que siempre me impactó muchísimo y era verte en esos primeros comienzos muy quebrantado, siempre que había alguna reunión o algo en la iglesia, pues asistías a todas las cosas Ujú. y la iglesia estaba organizando una renovación de votos y yo me acuerdo que tú por fe, porque así lo dijiste, por fe te inscribiste, Ujú. íbamos a estar en un hotel, o sea, sí iba a ser un evento muy bonito, y dijiste, yo por fe me voy a inscribir, o sea que en tu corazón estaba ese anhelo de que el matrimonio se restaurara. Correcto, sí. Sí, esa era el propósito. Y pues de las cosas que yo había ido aprendiendo en el poquito tiempo en el cristianismo, era cómo Dios tiene un manual para hacer las cosas en el orden de Él, que era precisamente pues lo que yo no había hecho en mi relación anterior. Entonces pues ya quería hacer todo de la manera correcta pues di un paso de fe. Como lo dije anteriormente, pues nunca se dieron las cosas, pero sí se ganó pues la gran bendición de haber sido llamado y escogido por Dios para una vida nueva que me esperaba. ¿Qué recuerdas de cuando aceptaste al Señor, que fue como decir tu primer regalo, que dices, recibí esto de parte de Dios cuando lo conocí? Sí, muchísimas cosas, tal vez de las que más recuerdo y con las que más me adueñé, era de saber de que las circunstancias en sí no habían cambiado, pero sí el Señor me había cambiado la forma como yo veía las circunstancias, cómo las vivía, cómo las enfrentaba. Es descansar en su paz,
el tema de la Biblia, formarse uno parte de la Biblia, llegar a versículos donde literalmente solo era cambiar el nombre y poner el nombre de uno y saber que era la vida de uno la que estaba allí reflejada. Entonces la Biblia se volvió un testimonio de vida, sentirse que uno era parte de eso, las promesas de Dios, el aliento de vida, el no dejarnos caer, el siempre levantarnos, sus promesas, el saber que siempre está con nosotros, a pesar de circunstancias visuales, decían otra cosa, pero era descansar en esa paz de Dios. Bueno, en la iglesia conoces a la que hoy es tu esposa, que es nuestra querida Dianita, y a quien también tengo un profundo aprecio y amor por ella. La conocí también cuando recién llegó a la iglesia y bueno, pero ¿cómo fue ese encuentro entre ustedes? O sea, ¿cuándo se cruzan esos caminos? Los tiempos de Dios son perfectos. Después de que se dio la negación total en el caso de mi relación anterior, pues entré en un proceso que entre otras cosas me produjo una depresión muy profunda. Estuve inmerso en una depresión que me duró aproximadamente 2 meses, muy fuerte. Recuerdo que no comía, perdí mucho peso, no dormía, no sentía como fuerzas de vivir. Pues nunca pensé, gracias a Dios, en atentar contra mi vida ni ¿Por nada. el divorcio? Por el divorcio, exactamente, sí, por lo que se estaba dejando, La pérdida. por toda la pérdida, exactamente, ese luto y el lograr como entenderlo y aceptarlo. Fue algo que me dio muy duro. Entonces, ¿Y tus hijos cómo recibieron esa parte de ese rompimiento? no, muy difícil, claro, porque pues yo pienso que yo vengo de un hogar donde mi papá, que ya partió de este mundo, y mi mamá, pues estaban juntos. O sea que yo no quería darles a mis hijos un hogar roto, ni que ellos crecieran con otro papá que no fuera, o que vieran a su papá con otra señora que no era. Yo no quería que eso sucediera así en un comienzo. Pero pues las cosas no se dieron y obviamente pues ellos también sufrieron mucho por esa situación. Entonces de alguna manera era un sentimiento de culpabilidad, ¿no? De uno. Y el Señor fue trabajando conmigo en ese dolor, en esa aceptación y sanó mi corazón lo sanó de la forma correcta. Entonces hoy día puedo dar fe y puedo hablar del tema sin ningún dolor. ¿Y cuánto tiempo pasó cuando conociste a Dianita y a través de quién la conociste en la iglesia? Bueno, tiempo yo creería que puede haber sido meses, cuestión de meses. Nos conocimos porque yo era ujier y yo pues generalmente siempre estaba en la puerta de la iglesia, siempre me veía como muy inclinado a recibir a la gente, a verlos con una sonrisa, a saludarlos. A dar la bienvenida. A dar la bienvenida. Y en algún momento pues nos cruzamos, nos fuimos cruzando y teníamos una amiga en común que estaba muy enferma y le hicieron una cirugía. Entonces, pues yo no podría llamarla a ella porque pues ella iba a estar en el hospital. Entonces, antes de irse, la amiga a la cirugía me dijo, pues llama a mi amiga, que era Diana, y pregúntale a ella cómo me va. Y así fue. Entonces ella me dio el teléfono de Diana y yo la llamé un día a preguntarle cómo estaba. ¿Cómo estaba la amiga? Cómo estaba la amiga. Y lo curioso es que resultamos hablando de todo menos de la amiga. Nunca supiste cómo salió la amiga de la operación. Cómo estuvo la amiga. Entonces estábamos pasando por situaciones que, aunque muy diferentes, tenían cosas en común. Un luto, un dolor, soledad, duda, incertidumbre. Y entonces pues como que nos encontramos en la misma dimensión, en la misma forma, en el mismo ambiente, y la invité a salir, a dar una vuelta, y ahí se fueron dando las cosas, y bueno, ahí vamos. ¿Y cuánto tiempo pasó para ya formalizar y ya casarse? Bueno, los noviazgos cristianos no están llamados a durar mucho tiempo, son como ideas que se van, y doy fe de eso. ¿Por qué? Porque si las personas son las correctas, obviamente pues uno le ora al Señor
Y más solteros adultos. Y solteros adultos, exactamente, no disponíamos de mucho tiempo. Entonces, si es la persona correcta, pues ¿para qué esperar? Y si no es la persona correcta, pues ¿para qué seguir? Entonces, lo que teníamos que ver, lo vimos rápido y yo le decía a Dios, yo quiero tener una esposa donde seamos yugo igual, donde los dos creamos lo mismo, profesemos la misma fe. Y entonces, pues ella fue respuesta a una oración que yo le hacía al Señor. Bueno, esa parte iba todo muy lindo a decir la restitución en la parte sentimental, pero casi simultáneo cuando ustedes se casan, tú tuviste dos quiebras. Sí, yo he tenido 3 quiebras financieras en mi vida. La primera en mi relación anterior y hace muchos años, lejos de conocer al Señor, y 2 ya con Diana y ya conociendo al Señor, correcto. Entonces, recién casados fue la primera. eh, pues nadie quiere ver una hija, una hermana recién casada y su esposo, nuevo esposo, pues pasando por una situación de esas. Claro, y esto afectó muchísimo porque pues obviamente Dianita su condición era una persona viuda que tenía pues ciertas cosas Ujú. económicas, como una estabilidad económica se puede decir, y pues llega una persona que en ese momento eras tú, que en lugar, o sea, digamos que la figura era que en lugar de dar estabilidad, lo que estabas era Quitándosela, desestabilizándola exactamente. y eso generó la relación, una cantidad de cosas en la familia, en los hermanos, en la mamá, Sí, ellos no son cristianos, entonces no lo veían tampoco con buenos ojos, ¿no? correcto. La verdad que muy pocas personas apostaban por nosotros. Nos tocó postergar la fecha de la ceremonia religiosa, la boda cristiana. Nosotros ya estábamos casados por lo civil. Yo había dejado un empleo que tenía, que era un empleo bueno, pero no me proporcionaba lo que yo necesitaba. Era dejar unos hijos, era tener que empezar a pasar una pensión alimenticia, ayudar a mis padres en Colombia. Estaba muy endeudado. eh, el trabajo no me representaba lo que yo necesitaba. Entonces opto por dejarlo y con lo que tenía de mi retiro, Ujú. lo decido invertir en un primer negocio y la gasolina nos alcanzó solo 5 meses. Entonces se da la primera quiebra. eh, entonces, claro, muy difícil lo que se vivía porque, como tú muy bien lo señalas, pues a ojos de la familia y a ojos de cualquier persona que lo viera, pues todo parecía indicar de que yo era una persona que le iba Inestable. inestable y que le iba a chupar la sangre y que iba a llegar a beneficiarme. Ibas a abusar, Ah, a correcto. sacar provecho de la viuda. Exactamente, correcto. Entonces, pues nada que ver, fue algo muy duro para mí, pero una palabra de Dios me dio aliento y me llenó de mucha seguridad y era que yo no era lo que yo pensaba que yo era, yo no era lo que la gente pensaba que yo era lo que Dios pensaba que yo era. Entonces me afiancé en esa palabra y yo dije, pues si esto es de Dios, Dios no me va a dejar caer en vergüenza. Y si esto no es de Dios, pues será sufrir las consecuencias. Pero en mi corazón sabía que yo no estaba haciendo nada malo. Estaba siendo, estaba siendo víctima de malas decisiones del pasado, de malas cosas. Era el resultado de una vida sin un plan, sin un propósito. Y todavía parte eh, de toda esa siembra de tantos años, pues me estaba persiguiendo. Y ahora, hoy en día, pues más que nunca lo entiendo, de que lo que Dios quería era precisamente que quedara sin nada más que Él. Para empezar Para empezar de... una nueva etapa también en tu vida Exactamente. económica. Sí. Bueno, yo sé porque fui y estuve muy cerca cuando estaba pasando esta crisis. De hecho, tambaleó muchísimo el matrimonio recién casados
porque pues lo que estamos diciendo, por obvias razones, Dianita también estaba confundida, pues porque recibía también lo que los hermanos decían, la mamá decía, se desestabilizaba muchísimo, pero yo recuerdo a decirle a Omar, yo sé que Dios no te va a dejar avergonzado, yo sé que Dios va a revertir todo esto. Yo lo tenía una certeza en mi corazón que todo eso iba a cambiar y gracias a Dios cambió. Antes de que mi esposo partiera, tú comenzaste con un sueño, Ujú. Omar. Ese sueño realmente, ¿qué era? Porque tú precisamente montaste una oficina, has estudiado muchísimo, te has preparado muchísimo, haces taxes, estás con toda la parte de salud del Obamacare, y como yo digo, has estudiado y estudias, porque Omar uno siempre escucha, está presentando exámenes, está preparando para algo, está estudiando algo nuevo y digo que estás más preparado que un yogur. Así es. ¿Cuál era la ilusión que tenías de ese negocio que lo alcanzaste a compartir con mi esposo y él como, pues también en conocimiento, él era administrador de empresas y tenía su conocimiento en la parte económica, pues también te dio ciertos consejos de ese proyecto que tú tenías? Bueno, yo había tenido, en mi último empleo, había tenido la oportunidad de trabajar, yo tenía un trabajo con el gobierno, con el condado, en el área de nómina, y había tenido la oportunidad de mucho atención al público. Entonces me había dado cuenta de que era un área que me gustaba y que pues me iba bien. Entonces tuve la idea, pues el sueño, la visión de tener una oficina donde yo pudiera servir a las personas eh, en diferentes áreas. Entonces recuerdo que cuando di el paso de dejar mi empleo y abrir la primera oficina, pues obviamente los números eran muy incipientes, eran muy bajitos, eran muy pequeñitos. Y yo me acuerdo que el pastor Fernando se rascaba la cabeza y me decía, entiendo lo que quieres hacer, pero tú necesitas más números o más clientes que los que tienes. Recuerdo que el número, él me decía, tú necesitas aproximadamente 600 clientes para poder desarrollar o para poder, digamos, llevar a un punto de equilibrio lo que yo quería hacer. Y yo tenía aproximadamente en ese tiempo entre 100 y 125 clientes. O sea, la diferencia era una diferencia abismal. Obviamente él me dijo, pues mira, yo esto no lo veo viable, no lo veo viable. Y él me dio pues su punto de vista. Sin embargo, pues ya las cartas estaban echadas, ya todo, yo ya había renunciado, tenía casi que un contrato de una oficina corriendo. Empezamos el proyecto y efectivamente pues a los 5 meses nos caímos, nos tocó tirar la toalla y pues se vino una avalancha de cosas, de algo que se decía, pero se le dijo, se le advirtió, pero algo en mí me decía, no te preocupes, vas bien, esto no termina. Y en ese momento, cuando pasa esa quiebra, ya casado también pues con Dianita, Ujú. ¿cómo vivía ella esa parte? Muy difícil y yo la entiendo, la entendía porque pues las mujeres fueron hechas por Dios para pisar terreno firme. La mujer busca estabilidad en su hombre, en su esposo, busca seguridad, busca protección. Los hombres por naturaleza somos del barro, somos de la selva, salimos a cazar, nos cortamos, no nos interesa mucho cómo nos veamos. Somos conquistadores por naturaleza. Entonces, una mujer que estaba pisando sobre arena movediza, con un ambiente que no le favorecía a su matrimonio, a su esposo, pues es obvio que sienta que está pisando en arena movediza y que se va a hundir eventualmente. Yo la entendía y pues ella ha sido la gran artífice pues de, primero Dios obviamente, pero de estar conmigo, de acompañarme, de apoyarme y de apostar, ¿no? De apostar en confiar en mí, en creer en mí. Y pues gracias a Dios, pues hoy en día La historia ha la cambiado. historia cambió 180 grados. Bueno, diciendo algo que yo creo que es interesante, porque cuando hablas de cómo somos los hombres y las mujeres, pues de hecho cuando Dios crea a Eva,
ya estaba todo el paraíso armado, o sea, ya todo estaba listo, como que Eva fue creada ya y todo estaba acomodado, o sea, como que uno necesita sentir que todo está cómodo, que tiene el paraguas como bien acobijado, ¿no? Y que todas las cosas están como resueltas. Y yo creo que para una mujer la parte económica, cuando se siente desestabilizada, pues lo afecta Claro. de qué va a pasar. Pero una cosa que no nos has dicho, algo que mi esposo también te dijo, que Ah, nunca había visto. ah, sí, sí, sí. Bueno, una cosita que quiero decir antes de que se me Sí, quede decirlo, que me acuerdo, es que por qué los resultados de mi vida antes habían sido así. sí. Creo que uno de los grandes defectos que tuve o situaciones adversas que tuve fue que yo llevo 25 años en Estados Unidos actualmente. Los primeros 15 años de mi vida yo los viví con mi cuerpo en Estados Unidos y mi mente en Colombia. Por Ah, eso di resultados de un cuerpo diezmado, de un cuerpo que no tenía conectada su mente y su cuerpo. Entonces mis resultados fueron de esa manera. Eso no y quiere... también es muy común, Omar, yo creo que tú que estás con gente y con personas diariamente, Ujú, uno en la iglesia que tenía consejería, encontrarse mucha gente en Estados Unidos que su corazón no está aquí. correcto. Su corazón está en sus países y es triste porque Ujú, es como venir a drenar un poco el país, pero no porque tenga sentido de pertenencia, no porque se ame de verdad esta nación, ujú, sino porque su resultado es finalmente querer estar allá o ujú, como en otras nacionalidades, ¿no? correcto. Trabajar para mandar el dinero a Correcto. otros Sí, países. yo tuve la gran fortuna de haber vivido esa experiencia. Desafortunadamente me tomó muchísimos años, casi que más de la mitad de lo que yo he vivido aquí lo viví de esa forma. Yo entiendo a las personas y el mensaje es que no permitamos que eso pase, definamos cosas. Cuando yo definí que yo no iba a dejar de ser del país donde nací, simplemente iba a amar el país donde vivo, donde el Señor me trajo, iba a respetar las leyes, iba a sembrar en este país porque pues mis hijos nacieron aquí, este es el país de ellos, pero que yo no estaba perdiendo ninguna identidad ni nada. Las cosas empezaron a cambiar. Ya empecé a mirar las cosas como eran, empecé a aprovechar las oportunidades, empecé a ver cosas que antes no veía, empecé a amañarme, empecé a echar raíces y empecé a dar fruto. Entonces el mensaje para las personas es que yo las entiendo perfectamente, es no podemos estar así. Un matrimonio no puede estar así, una vida de una persona no puede estar así. Bueno, y para responderte la pregunta así, yo estaba tan convencido del sueño que tenía, de que Dios nunca permitió que yo sintiera que no era su voluntad. Por eso yo seguía como los caballos de carreras enfocado, así los números y así las circunstancias físicas y materiales no lo mostraran, en llevar a cabo ese Y qué anhelo. te hacía sentir esa certeza, Omar? O sea, si no tenías los clientes, si no tenías como ese proyecto, ¿qué te hacía sentir esa seguridad de que voy bien? El, la información que yo recibía de los clientes, los poquitos que tenía. Fuimos creando una marca que entonces es muy importante para uno cuando uno sabe qué piensan sus clientes del Ujú. servicio o de los productos que uno, para los que sean productores. O sea, es muy importante saber cuál es la opinión de los consumidores de lo que tú estás haciendo. Entonces yo veía que no era un problema de fondo ni de forma, era simplemente un problema de esperar, saber esperar que los números iban a llegar solos. Y así fue. Entonces creamos una buena marca. Nuestra oficina nace como resultado. Queríamos darle a los clientes lo que nosotros como clientes tal vez carecíamos de los sitios donde visitábamos. Entonces vamos a crear una marca donde las personas se sientan atendidas, que nos importan, que su necesidad es nuestra prioridad. Entonces empezamos a trabajar en eso y los resultados han sido grandiosos. Oye, es verdad, o sea, Omar, pues
yo sé, ellos me dicen la tía y yo aprovecho también para decirlo públicamente, tanto Omar como Dianita, después de que mi esposo Fernando partió, pues ellos me adoptaron como una tía y me han cuidado y están pendientes. Omar pues es el que me ayuda con toda la parte de taxes, toda la parte de seguro médico y muchas cosas más. O sea, siempre que tengo alguna duda en alguna cosa, digamos que uno de mujer necesita como esa figura masculina en que pueda preguntar con Ujú. confianza de poder recibir un buen consejo, pues siempre lo recibo de Omar y el cariño igual de Dianita. Así que aprovecho también para decirlo públicamente, gracias, Gracias. gracias por siempre estar ahí. Y bueno, hoy ha pasado cuánto tiempo de toda esta tristeza, de, digamos, de esos ciento y pico de clientes, cuando mi esposo te decía, bueno, nunca había visto a nadie con tanta fe y tú seguiste Ah, adelante. ¿A cuánto tiempo ha pasado a sí. hoy? Sí, él me decía, nunca he visto, los números no los veo por ningún lado, pero yo nunca he visto una persona tan convencida de algo como tú. ¿Y quién soy yo para venir a decirte que no lo sigas haciendo? Entonces, si Dios te habló y Dios te mostró el camino, pues ánimo. Y pues me hubiera encantado que hoy en día él hubiera podido haber visto el resultado Estaría muy orgulloso de ti. exactamente de lo que fue partícipe en la siembra. Bueno, el tiempo nos mostró y Dios obviamente que estábamos en la dirección correcta. Pudimos tener la gran visión de incursionar en varios negocios, en varios frentes, en sembrar en mucha tierra, en muchas partes sembramos. ¿A qué te dedicas hoy, además Bueno, de hoy los en día taxes? yo digo, siempre digo esto, soy mi verdadera profesión, me considero que soy preparador de impuestos, Un un asesor asesor financiero. financiero, donde la plataforma es la parte de impuestos, impuestos aquí en Estados Unidos. Es como haber hecho, digamos, un magíster en tributación, en lo que manejamos en Colombia. Pude llevar mi carrera al nivel más alto de lo que una persona que no trabaje para el IRS lo puede llevar. Soy Enroll Agent, se llama pues en inglés, es una persona que por su experiencia tiene el conocimiento para representar a personas ante el IRS por temas tributarios. Entonces, pues tuve la gran bendición de poder llevar mi carrera a ese nivel. Esa es mi verdadera vocación. Sin embargo, por necesidad, pues me volví agente de seguros, seguros de salud. Ya llevamos 9 años y ha sido una tremenda bendición porque en Colombia yo había trabajado en el área de seguros, pero a mí me había ido muy mal me había ido. Entonces, yo nunca sabía. Esto viene porque a veces, el mensaje para las personas es que a veces tenemos talentos que no sabemos que los tenemos. Nos frustramos, entonces decimos, no, yo no sirvo para eso, yo no soy para eso. Dios tiene para nosotros planes mayores que lo que nosotros mismos creemos de nosotros mismos. Entonces, pues toda la parte de salud la manejamos, Medicare, ¿Y Obamacare. cuántos clientes tienes hoy? Entre todos los negocios que hacemos, yo creo que pasamos los 1,100, 1,200 clientes Wow. aproximadamente. O sea, no, Fernando te había hecho con 600, 600. estaría, o sea, que los Ya los duplicaste. duplicamos. Exactamente. Entonces, pues Y bueno, recién pasó también toda esta parte financiera. Yo me acuerdo, en la iglesia hay un instituto bíblico y me acuerdo que necesitábamos un profesor que diera la clase de manejo del dinero y yo recuerdo decirle a mi esposo, la persona es Omar, porque si alguien entiende toda esa parte de lo que ha sido el manejo del dinero y puede dar de su propia experiencia consejos y dar esa materia. Y bueno, ¿cuántos años fuiste profesor del Bueno, instituto? tuve la gran bendición de empezar a ser profesor siendo todavía estudiante, no me había graduado y así como tú lo dices, Normita, pues me dieron la oportunidad empezar a ser profesor. Fui profesor de inclusive de compañeros míos de Libli pues diría que todavía soy, aunque el Instituto Bíblico está por ahora parado, pero pues hasta que estuvo abierto en medio de la pandemia, todavía soy profesor de las materias de administración del tiempo y administración del dinero. Tuve la gran bendición de que no fue cuestión de leer un libro
o de seguir modelos que obviamente son muy valiosos de otros escritores o de otras personas, sino que fue más mi experiencia vivida. Cómo trabajar en el orden que quiere Dios, en la generosidad, en los presupuestos, en cómo llevar un presupuesto, por qué se tiene que hacer un presupuesto, en el ahorro, por qué se tiene que ahorrar, cómo gastar, cuándo gastar, cómo comprar, cómo distribuir las fuerzas, los recursos. Bien importante y pues obviamente eso me ayudó porque el primer ministrado de esa clase soy yo. Entonces me ha permitido pues de alguna manera fortalecer los pilares de mi formación financiera. Bueno, ¿y cuál sería un consejo, Omar, para las personas que puedan estarte viendo y que de pronto estén en este momento, en ese punto donde tú estuviste, más ahora con todo lo de la pandemia? Hay gente que ha perdido sus negocios, han tenido que cerrar de pronto el esfuerzo de tantos años y cerrar las puertas y bueno, están pasando su situación económica. ¿Qué les podrías decir? Muchos consejos. Primero, pues obviamente involucrar a Dios en la ecuación. Dios es un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros, que lo busquemos, que lo consultemos, que, que el Señor nos revele cuáles son nuestros talentos, en qué somos buenos. Todos los seres humanos tenemos dones. A veces no lo sabemos, eso es lo triste, que a veces las personas pasan por este mundo y se fueron y nunca supieron para qué eran buenos. ¿Sí? Hay personas que son buenas para las manualidades, otras personas son buenas para interactuar con los jóvenes, con los niños, con los mayores. Hay personas que somos buenas para los números, hay personas que son buenos para la escritura. Cada persona tiene dones, tiene talentos. Entonces es cuestión de entender esos dones, esos talentos, capacitarnos. La gente tiene que capacitarse. Si yo soy un panadero, yo tengo que capacitarme para saber cómo mi pan puede llegar a ser competitivo. No necesariamente el mejor pan, porque siempre vamos a tener personas que están por encima de nosotros y son personas que siempre, por alguna razón, Pero pues, sí un pan de buena calidad. pero sí un pan de buena calidad. Y que el que vaya a comérselo diga, uy, qué pan tan rico. Exactamente. Que eso es lo que tú, allá iba a decir cuando les estaba dando el agradecimiento, que Omar se toma el tiempo con cada cliente. Sé que no lo hace solamente con la tía Normita, sino con cada cliente que vaya, él le dedica el tiempo, escucha. Sé que esa oficina no es solamente el que va a preparar sus taxes o el que va a renovar su seguro médico de Obamacare, sino que yo me imagino que tú hayas escuchado muchas cuitas y muchos problemas de personas, de parejas Correcto. y en cierta forma pues también Dios te ha usado de muchas maneras Claro también. que sí. Sí, a veces nos ha tocado ser de consejeros sin serlo, que no somos consejeros, pero a veces la gente quiere que alguien los escuche, que alguien les dé un consejo, que alguien los direccione, que simplemente, que no le diga nada, que simplemente lo escuche. Pues no lo digo que lo hago con todos los clientes, porque si no, no me reiría el No, tiempo. pues con 1000 y pico de clientes. Pero cuando ha habido la necesidad, lo hemos hecho sin lugar a dudas. Claro que sí, Claro. claro que sí. Yo quiero terminar con esta cita que es Mateo 5:16. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo 5, 14 y 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y eso es lo que tú has hecho, Omar, con tu testimonio. Gracias, Es poner Normita. una luz arriba, es poder testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida pues con Dianita. Dianita, pasa por acá un segundito porque yo quiero presentarles a su actual esposa, ya cumplieron 10 años, ¿no? Pasen por acá. Sí, Aquí. estamos. Ella es Dianita. Bueno, Dianita, escuchando este testimonio de tu esposo, así en pocas palabras, ¿qué te trae a memoria todo eso que viviste y tu presente hoy?
No, simplemente la presencia de Dios en todo lo que uno se enfoca, en todo lo que siempre resaltando con unos buenos guías espirituales, Amén. el camino que gracias Normita, tú y el pastor Fernando desde un comienzo, piensa uno, tenemos unas buenas bases, obviamente, con subidas, bajadas, pero siempre de la mano de Dios. Aquí vamos y vamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, esa fue la restitución que Dios tenía para Omar y en su parte financiera también. Así que gracias a todos ustedes. Gracias, Omar. Sí, antes de irme quería Sí, por decir esta favor. última palabra que no se me puede olvidar decirlo. Tal vez esa entrevista, aunque pues fue una entrevista general, marca aspectos económicos que han sido pues muy notorios en nuestra familia, mas sin embargo yo quiero decirle a la gente que uno no busca a Dios por una restitución económica. De hecho, como lo dice la palabra de Dios, eso es simplemente una migaja de todo el paquete que Dios nos da cuando lo buscamos. La verdadera razón de buscar a Dios es la salvación y la restitución. En el caso nuestro, pues la parte económica es tal vez no la más, pero es muy notoria, pero quiero marcar una línea entre lo que la falsa doctrina de la prosperidad, que eso no es de Dios. Entonces, simplemente la invitación a las personas es que busquemos a Dios no por una restitución económica. La restitución económica seguramente llegará como resultado de otras cosas. ¿Ok? Entonces, quiero marcar eso para que no quede como en el ambiente de que yo vendo la idea de un Dios restituidor de finanzas. Que la restituye, pero como dicen, no buscándole la billetera a Dios. Exactamente. Eso es una pequeña migaja de todo lo que Él como Padre tiene para darnos. Y que lo primero es la salvación. Primero la es salvación. Nuestra relación con Él. Pues ha sido un gusto, Omar y Anita, tenerlos aquí. Gracias por contar tu testimonio y espero que sea de inspiración para todos ustedes que visitan el canal de YouTube. Dejen sus comentarios aquí porque de verdad que es lindo saber y también invité a Omar también a Almuerzo con Dios, dejando claro que este no es un espacio solamente de mujeres, hay muchas personas y muchos testimonios de personas como Omar que tienen para compartir con nosotros. Así que gracias por habernos acompañado y nos encontramos en nuestro próximo Almuerzo con Dios. Gracias. Gracias.